El fascinante legado de los apellidos, un viaje a través del tiempo. En el tejido mismo de nuestra identidad se encuentra un elemento ancestral que llevamos con orgullo y que a menudo pasa desapercibido: nuestros apellidos. Estos vínculos con el pasado tienen una historia intrigante, con un inicio que se pierde en las brumas del tiempo y se entrelazan con los hilos de la humanidad. Vamos, vení, acompáñame en este recorrido que vamos a hacer sobre los apellidos, desde sus primeros destellos hasta su arraigo en las sociedades contemporáneas. Los apellidos, como los conocemos hoy en día, surgieron de una necesidad práctica y social en tiempos antiguos. La práctica de utilizar un apellido para distinguir a una persona de otra comenzó en Europa alrededor del siglo XII. Sin embargo, su origen se remonta aún mucho más atrás, a civilizaciones antiguas, donde el nombre propio no siempre era suficiente para identificar a una persona en una comunidad en crecimiento. La adopción de los apellidos respondió a diversas necesidades. En primer lugar, facilitaba la recaudación de impuestos. Mirá, ya en aquella época les llamaba la atención y buscaban alternativas. Bueno, era más fácil. Y el censo de población también era más fácil, proporcionando una forma ordenada de llevar registros en sociedades que crecían en complejidad. Además, en una época donde las comunidades se extendían y se expandían y las familias se dispersaban, los apellidos ayudaban a mantener lazos familiares y a seguir líneas de descendencia. Los apellidos en su forma moderna surgieron principalmente en Europa, con Italia, España, Francia, Inglaterra. Se metió también ahí Alemania, como los países pioneros en su adopción. En estos lugares, los apellidos a menudo intentaban ir ligados a la ocupación de la persona. Por ejemplo, qué sé yo, Smith. Smith era el que trabajaba en la herrería inglesa. Su lugar de origen también marcaba un apellido. Por eso está el apellido Di Napoli, para alguien nacido en Nápoles. O alguna característica física también, como por ejemplo Schwarz, para alguien de cabello oscuro y que había nacido en Alemania. Ese era Schwarz. En los comienzos de la utilización de los apellidos, algunas categorías eran más comunes que otras. Los apellidos que denotaban una ocupación, qué sé yo, el carpintero era Baker, muy popular por aquellos años, ya que daban una idea inmediata del trabajo que desempeñaba la persona. Los apellidos también estaban ligados y basados en los lugares. Por eso tenemos apellidos como Del Río, como Montoya. También eran comunes, marcando el origen geográfico de la familia. Y por último, los apellidos que describían características físicas. Qué sé yo, encontraremos muchos García, que significa joven en español, o Black, que significa negro en inglés. También se encuentran entre los más populares estos últimos, las características físicas que empezaron a definir a las personas. A medida que las sociedades evolucionaron, la práctica de usar apellidos se extendió y se solidificó. Las leyes y los decretos reales comenzaron a requerir el uso de apellidos de manera más formal, y con el tiempo se convirtió en una parte integral de la identidad personal. Durante el Renacimiento, el uso de los apellidos se popularizó aún más entre la nobleza y las clases altas, creando linajes y árboles genealógicos que se conservan hasta hoy, hasta nuestros días. Los apellidos que llevamos hoy en día son mucho más que simples etiquetas. Son una ventana al pasado, a las ocupaciones, a los lugares donde vivieron nuestros antepasados. Nos conectan directamente con ellos, a sus rasgos físicos, a las historias familiares que nos han llevado hasta este lugar donde estamos hoy. A través de los siglos, los apellidos han sido testigos silenciosos de la historia humana, marcando nuestros pasos a medida que avanzamos en el tiempo. Pensemos en eso. Los apellidos nos han acompañado. Así, en cada García, en cada Smith, en cada González o Müller, hay una historia que contar.
Una historia de trabajo, de viajes, de herencia, de identidades, de desmembramientos, de peleas, de uniones familiares, de linajes. Y aunque el tiempo siga su curso inexorable, nuestros apellidos, con sus raíces profundas en el pasado, seguirán siendo el lazo indeleble que nos une a quienes vinieron muchísimo antes que nosotros.